Oiga, hacer una carrera de fotoreportero es muy relevante porque uno ve las noticias, fíjese, y ve al frente de la nota el nombre del periodista con una foto. Ve usted un reportaje de video y muchas veces ve que el reportero solo da su nombre, pero detrás de la noticia siempre está un hombre o una mujer tomando esa gráfica, la gráfica que usted ve, la que tiene como referencia de la noticia. Hoy vamos a hablar con un gran fotoreportero, además, gran amigo mío, y quiero que se quede porque la plática va a estar muy interesante. Está con nosotros Arturo Vargas y en 20 segundos comenzamos. De viva voz. De una generación como la mía, de los que no se hacen viejos, aquí está mi querido Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Pedro, muchas gracias por la amabilidad de invitarme y por esa introducción que hiciste, que tienes mucha razón. Es el trabajo muy importante para tener un buen periodista, para tener un buen reportero, en este caso de medios electrónicos, necesitas un buen fotógrafo, un buen camarógrafo. Sí. Muchas gracias por la invitación. Y además otra cosa, güey, es un trabajo muy anónimo, con mucho, y a veces hasta injusto, güey, porque ves la fotografía, que es una gran fotografía, y ves la nota, y la nota deja mucho que desear. La fotografía muchas veces habla más que la nota, cabrón. Fíjate que a nosotros, yo empecé trabajando como camarógrafo aquí en Reynosa, hace 20 y tantos años, 28 años exactamente. En noviembre cumplo 28 años de trabajar en este medio. Y fue por casualidad. Era camarógrafo. Yo estuve 6, 7 años trabajando aquí y después me fui a vivir, me casé, nos fuimos a vivir, Lina y yo nos fuimos a vivir al Valle de Texas. Y ahí empecé. Mi primer trabajo como camarógrafo fue en Telemundo, que fue muy diferente a lo que yo vi aquí. Yo ya empecé a ir a seminarios, yo ya empecé a ir a conferencias para fotógrafos. Entonces decía, ¿por qué en Estados Unidos les dicen fotógrafos a los camarógrafos? Sí. Y me explican en el primer seminario que fui, dice, es que ustedes no nada más agarran la cámara, ustedes hacen fotografía con lo que hacen. Entonces ya desde que muchas veces nos ha pasado que entrevistas a alguien y el camarógrafo no se da cuenta y de repente sale acá un palito atravesado o el alto que le hace la oreja más grande. Entonces nosotros tenemos que ver todo eso, Pedro. Y eso le reviste mucho al reportero la pieza que está presentando. La verdad es, esta carrera es muy apasionante cuando, sí, cómo no, cuando te involucras al 100%, que fue lo que a mí me pasó. Yo amo ser camarógrafo. Lamentablemente ahorita, como comentaba la introducción que decías, llegamos a una edad en la que pues ya el solecito cala más, ya el frío te duele más. Sí. Entonces yo ahorita estoy sigo en televisión, pero ya estoy en un trabajo un poquito más tranquilo, entre comillas, ¿no? Sí. Pero sí, es muy apasionante. Pero ¿cómo empieza todo esto, güey? Tú empiezas tu infancia en Reynosa, naces en Reynosa, aquí estudias en Reynosa, te desarrollas en Reynosa, y como dices, a lo mejor accidentalmente terminas sosteniendo una cámara. ¿Pero qué hacías antes, güey? ¿Querías ser fotoreportero, camarógrafo? No, yo siempre quise ser pediatra. ¿Pediatra? Sí, güey. mi idea desde niño era ser doctor. Desde niño siempre mi pasión era ser doctor, era ayudar a las personas, tener un consultorio y ser pediatra. Le intenté. Estuve un año en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero la verdad no era para mí, es muy difícil. Yo creo que la cuestión de mi estudiar no era tan sencilla porque es muy difícil estudiar y aprender, y era de que yo tenía que repasarle, y la verdad dije, no, aquí no se puede. Tú no eras machetero. No, en un año me di cuenta que no era para mí, ni para qué engañar a mi papá ni a mi mamá, entonces vámonos. Me regresé, empecé a trabajar, me regresé a Reynosa y empecé a trabajar en una estación de radio que está aquí muy cerca, en FM Globo, en aquellos años. Sí. Estamos hablando hace más de 30 años. Sí, ahí te conocí. Tuve a Chiquen, a Carlos Salas, que empecé a trabajar con él en un programa. Estabas como operador, güey. Era un boom que se hizo con los programas de radio, porque luego después sucedieron los programas de televisión aquí en Cablecomo, en Teleazteca, que mucha gente empezó a producir programas de radio en aquellos años. Sí, es Te correcto. rentaban el espacio, tú conseguías tus patrocinadores, y me apasionó el radio. Sí, cómo no. Fue enorme para mí. Empecé a conseguir mi primer cliente que tuve como
en el programa. Cliente comercial. Sí, cliente comercial. Fue mi cuñado Carlos Varela, que es contador, y él tenía una proveedora de contadores ahí a la vuelta de FM Globo. Y fue mi primer cliente, lo estuvimos anunciando y nos fue bien y todo. Pero era muy caro lo que nos cobraba la estación de radio, o sea, no podíamos. Sí. Estábamos hablando. Era difícil sostenerla como muy productor. difícil. Entonces me apasionó eso, yo terminé mi carrera, empecé a trabajar dentro de mi carrera en el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, trabajé casi 3 años en el Cerezo. Yo todavía seguía con la inquietud de radio, me gustaba mucho la fotografía, tomar fotografías, pero me dediqué a mi carrera. Estuve 2 años ahí en el Cerezo y pum, me salí y empecé a trabajar cuando era mi novia en ese tiempo, Lina, empecé a trabajar con ella o a ayudarle. Ella empezó a conducir unos programas aquí en el sistema de cable y yo estaba pues dentro de mi carrera. Yo decía, pues bueno, la espero mientras que sale y todo eso. Y en un día que faltó un camarógrafo en una... Américo Rodríguez era el que estaba teniendo, el que grababa los programas. Tenía una orquesta de la ciudad de Edimburgo. Orquesta en vivo en el programa. Tenían 4 cámaras. O sea, una maravilla lo que hacía este señor. Y vi una cámara tirada, faltó un camarógrafo, había 3 cámaras jalando y había una suelta. Le dijo, oye, déjame agarrar la cámara, ¿cómo ven? Dijo, pues sí, pues agárrala. Le digo, al fin que, pues si te sirve, le switch. Hermano mío, nomás agarré la cámara y... De aquí soy. Haz de cuenta que como al niño le das chocolate, o sea, fue increíble, me fascinó. O sea, por decirte algo, si grabamos 1 hora, mi cámara era la que más switchaba porque inmediatamente me di cuenta... Como que yo me di cuenta que lo que yo quería ver era lo que a la gente le interesaba. O sea, yo detallaba un poquito más las cosas. Es lo que te digo, o sea, normalmente tú agarras una cámara y haces esto. Pero si estás haciendo un reportaje sobre la taza, pues tú vas y te enfocas más en la taza, la detallas, haces diferentes tomas, le buscas un ángulo, le pones una lucecita para que se vea bien. Entonces de ahí empecé. Y ahí me quedé, compadre. Te quedaste desde ese momento. ¿Estás en Cablecom cuántos años, güey? Ahí estuve aproximadamente yo creo que fueron como 4 o 5 años. Después se puso muy difícil la situación. Empecé a trabajar aquí. Grabábamos algunos eventos estaba en el DIF en ese tiempo, Ernesto Cantú Reséndez, que estuvo muy poquito, no me acuerdo si fueron 6 meses, algo así. Sí. Grabé algunas cosas, las pusimos en las pantallas y fue todo lo que hicimos con ellos, pero después dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Fue cuando empezó el sexenio de Vicente Fox. Me recuerdo por las fechas, no recuerdo los años. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a buscarle a trabajo al otro lado. Me fui a trabajar al otro lado, tenía la facilidad de irme para allá. Me fui a trabajar al otro lado y trabajé en cosas completamente diferentes, pero siempre seguí con la oficinita que teníamos, porque en la oficina producíamos los programas que se hacían en cable, y aparte yo ya tomaba fotos en eventos sociales. Y después un tío mío me consiguió trabajo en un juzgado civil. Trabajé, dije, pues bueno, vamos a ver pues, mi carrera, ¿no? Pues, sí, porque eres abogado. Sí, pero no, compadre, era muy poquita el dinero, o sea, eran 900 pesos a la quincena. Y yo trabajaba en eventos sociales, haz de cuenta que iba a tomar fotos en una piñata y cobraba 2,500 pesos por tomar fotos en un día. Sí, que representaba 3 veces lo que... Imagínate. Era un sueldo, güey. Entonces dije yo, pues, ¿sabes qué? No, yo creo que está muy bonita la carrera de Derecho. Yo era redactor de sentencias. Nosotros hacíamos las sentencias y todo eso. Pero era muy poco dinero, me consumía mucho tiempo. Y aparte era esa cuestión de que a lo mejor podías decir, no, pues si le acelero un poquito aquí con el juez o si le hago esto. Digo, nunca lo hice. No sé si se haga, pero dije, ¿sabes qué? No, esto no es para mí. Mi papá una vez me dijo, cuando estaba en el Cerezo, mi papá me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Le digo, pues trabajando. Me dice, vienes a la casa y me platicas que hay gente que llega, que no tiene dinero, hay gente que le prestas hasta 20 pesos, Pedro. Había, no sé, un 20% de las personas, estoy hablando de más de 35 años de eso, que estaban detenidos porque se habían robado 2 o 3 gansitos de la tienda. Sí. Entonces, era increíble, o sea, y me dice, mi papá, ¿qué estás haciendo ahí? Me dice, salte, ponte a hacer otra cosa. Tú ya fue cuando dije, es que ahí nos vemos, y me dediqué ahora sí 100% a hacer fotografía y a hacer televisión, que es lo que he hecho ya por 28 años. En Estados Unidos, después de estar haciendo trabajos diversos, ¿cómo llegas a la televisión, güey? Fue gracias a Dios uno tiene ángeles que
vas cultivando durante la vida. Ujú. Yo trato de ser amigo de todo el mundo, trato de no hacerme enemigo de nadie y ayudar mucho a la gente. Pilar González, la Ujú. hija de don González, el dueño del restaurante San Carlos. Claro, Pilar, aquí la tuvimos a Pilar hace algún tiempo. Pilar la conozco Una gran emprendedora. desde que era niña. Ujú. Y fíjate cómo se dan las cosas. Nosotros le grabamos toda la construcción del teatro de Reynosa, el primer teatro y único que ha tenido Reynosa, Ujú. al señor Alonso González. Sí, claro. O sea, nosotros fuimos desde la primera piedra que pusieron en el teatro Hasta todo su desarrollo. que llegó la primera Hasta obra. que terminaron. Entonces, yo tenía muy buena relación con Pilar, la conozco desde que era niña y con la familia de ellos también. Y desde ahí pasó el tiempo. Pilar, yo me fui a trabajar a Estados Unidos, andaba trabajando en una bodega de una cervecería. Yo llenaba con 6, 7 personas más, todos los camiones de cerveza que andaban en el Valle de Texas, nosotros los llenábamos en la madrugada. Ujú. Porque- ¿El ANEF? Sí, el NF con los La Mantilla. Ujú. Entonces llenaban eso y dije yo, ¿sabes qué? Pero pues, no era mi jale, ¿no? Y un día me encuentro a una tía, me dice, ¿sabes qué? En Telemundo pusieron que estaban contratando camarógrafos. Y me dice, Tú en el montacargas, güey. no, pues, ni licencia para montacargas. Allá, si no, quieres sí. manejar montacargas, necesita licencia. Licencia para Si montacargas. quieres pues, hacer un agujero para el plomero, necesita licencia. Sí, claro. O sea, lo puedes hacer, pero si queda mal, te dan un Sí, demandón. sí, sí. Entonces me dice, están solicitando camarógrafos. Dice, y preguntas por Pilar González. Y dije, a lo mejor es Pilar, Pili. No, pues inmediatamente en friega me fui, hablé por teléfono. Oiga, ¿puedo hablar con Pilar González? ¿Quién es? Arturo. Soy Arturo. ¿Eres Pilar? Me dice, Arturito, me dice. Y dije, ya. Ya. Ahí vamos a Sí, ya sigue. Me dice Pilar, te estoy buscando, vente a trabajar conmigo, tío, porque ya habíamos trabajado juntos. Sí, claro. Y ella sabía el trabajo que yo Sabía había que tú hecho. estabas pues, haciendo, sí. Seguirle toda la construcción, todo lo que duró el Teatro Reynosa, y era completamente gratis para los programas que hacíamos que tenía Lina ahí. Entonces estuvo maravilloso, me dijo, vente para acá, me fui, me contrató por 2 horas diarias, Pedro. Yo renuncié a 8 horas diarias que tenía de trabajo. La jornada laboral en Estados Unidos son 40 horas. O sea, yo cambié 40 horas por 2 diarias. Ujú. Lamentablemente, a la persona que estaba como camarógrafo tuvo un problema legal, lo metieron a la cárcel y dejó vacante ese puesto. Ok. Entonces a mí me dijo Pilar, pues, dice, lástima, pero pues me alegro por ti porque te vamos a contratar tiempo completo Tiempo como camarógrafo. completo. Ya en Telemundo. Ujú. En ese tiempo Telemundo no era parte de NBC Universal como es ahorita, era una filial de Telemundo. El dueño es de la ciudad de Río Grande, Texas. Entonces empecé a trabajar ahí, ahora sí, tiempo completo, y ahí me di cuenta que yo, por lo más bueno que seas como fotógrafo, es muy diferente en los Estados Unidos o aquí en el Valle de Texas. O sea, allá la idea de ser camarógrafo es, yo grababa y yo le decía al reportero, esto es lo que tengo para tu reportaje. Ujú. Grabé donde el señor entra, grabé donde se sienta, grabé donde llora, grabé donde el juez estornuda, donde el juez hace esto, donde bla, 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 bla. Entonces ya con esos elementos, él ya podía hablar. Allá la idea de los reportajes aquí en el Valle de Texas es, de lo que va a hablar el reportero yo debo de tener el video. Ujú. Entonces muchas veces es de que esto es lo que tengo, básate sobre esto. Sí. Y muchos reporteros no entienden eso, o sea, era Sí. muy difícil. Sí. Pero eso es, te digo, hay una Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa en los Estados Unidos, la NPAA, National Press Photographer Association, NPPA. Entonces, ahí tú te metes en la página de ellos y ves unos reportajes. No necesitas reporteros para No ver necesitas aquellos reporteros, trabajos. No, pues güey. el video te lo dice todo. Ujú. Entonces ya, Pilar me dice, quédate conmigo. Estuve con ella 2 años y medio. Y se abrió una oportunidad en el canal americano, que es el canal 5. Ujú. En el 2005. Tú fue sabiendo inglés ya. Lo hablaba por necesidad. Sí, sí, sí. Pero el desde- inglés mocho de nosotros del Harmon No, Hall, no, güey. no, pues era de que yes, sir, and how can we do this? O sea, Sí. pues lo básico, ¿no? Sí. Pero ya trabajar en inglés era completamente diferente porque vas a editar los reportajes en inglés, o sea, todo está en inglés. Sí. Pero Tu reportero es Tu en reportero inglés. era gringo 100%. En ese tiempo la estación de la KRGB no contrataba mucho hispano, le gustaba traer mucho americano porque viéndolo como negocio es más redituable. Te traes un estudiante de comunicación o de periodismo recién salido de la escuela que le pagas $8 o $10 la hora, pues es mucho mejor que traerte un experimentado que te va a cobrar $20 o $25 la hora. Entonces estos reporteros llegaban aquí al Valle de Texas
a donde tienes de todo, hermano. En el Valle de Texas tienes corrupción, tienes homicidios, tienes delitos de cuello blanco, tienes actividad de todas las corporaciones de policía que hay en los Estados Unidos, desde los Marshals hasta la policía de la ciudad. Entonces aquí es un mundo de noticias. Lamentablemente elecciones, no lo sabemos güey, explotar. cada año, cabrón. Es increíble. Elecciones de las escuelas, los distritos escolares, la administración de los distritos escolares. O sea, hay noticias todo el día. Y la corrupción que hay en los distritos escolares. Sí, cómo no. Y la estación en la que yo trabajaba, en la americana, en KRGB, la verdad nunca hacíamos comunicados de prensa. Era que viene y eso lo aprendí de la directora que teníamos en ese tiempo, ella decía, oye, viene el congresista a donar 18 millones de dólares. Y le decíamos a la jefa de noticias, decía, pues ese es su trabajo, esa es su obligación. Sí. ¿Por qué vamos a ¿Por cubrir qué algo tenemos que él que tiene cubrir? que hacer? Sí. De eso vive, o sea. Entonces sí, era muy diferente a lo que yo aprendí acá. Y con Pilar, te digo, ya con ella trabajé, me fui al 5, fue maravillosa mi experiencia en el Canal 5 porque aprendí muchas cosas, viajé mucho. Tenía 3 meses en la estación y el primer viaje que yo hice, teniendo 3 meses, ¿qué te diré? Hablaba un 20-30% de inglés. Me mandan a cubrir 2 semanas después de Katrina, del huracán Katrina en Nueva Orleans. A Nueva Orleans, sí, es Yo cierto, llegué a Nueva cabrón. Orleans, Pedro, y eso nunca se me ha olvidado. Yo llegué a Nueva Orleans cuando ya lo habían evacuado. No había nadie en Nueva Orleans. Me acuerdo que iba manejando. Ya había pasado el huracán. Ya había pasado el huracán. Hazte cuenta que llegó el huracán, estuvo creo que 18 horas azotando ahí. Se fue, la gente quedó inundados y luego se metieron al estadio. De los Santos, de los Saints, y luego los evacuaron para Houston. Entonces a mí me tocó cuando estaba solo todo el centro de la ciudad. Devastado. Y estaba inundado. Lo que me llamó mucho la atención, que me acuerdo, somos de la misma generación, la película de 1994, algo de Los Ángeles, donde salía Kurt Russell, que llegaba a un Los Ángeles devastado. Me acuerdo mucho de eso porque iba entrando manejando en el expressway y veía los carros a la orilla del expressway abandonados, sillas de bebés tiradas por un lado, camionetas abiertas con todas las puertas, donde pues el huracán los devastó. Y algo que me gustó mucho de unos reportajes que hicimos con un reportero, Tony Castelán, fue que él pidió autorización y la Armada de México nos permitió dormir en el Papaloapan. Hicimos un reportaje dentro del barco del Papaloapan. Porque fueron Porque a ellos la ayuda, fueron, ¿verdad? pero eso fue muy raro, Pedro, porque el Papaloapan estuvo en el Golfo de México, en Luisiana, con, médicos militares de la Armada Mexicana, pero no podían prescribir a nadie. No, ¿y desembarcaron? Pues sí, pero nada más, haz de cuenta que daban curitas, o daban, Sí. ponían mertiolate y era todo, porque el gobierno de los Estados Unidos no les permita que atendieran ellos porque no tenían licencia en Estados Unidos para practicar la medicina. Ok. Fíjate lo que era raro. Sí. Vamos a ver que son médicos. Sí. Entonces estuvimos ahí, dormimos una noche ahí el en los Papaloapan. camarotes, sí, en el Papaloapan. Entrevistamos al capitán y fue uno de los reportajes que más disfruté porque, o sea, ¿cuándo tienes oportunidad de eso? O sea, Sí. esa experiencia a mí me cautivó mucho porque dije, estamos aquí en el Valle, nunca te ibas a imaginar eso. Y de ahí, he tenido una carrera muy larga dentro de este canal. Has cubierto viajes de presidentes, has cubierto el problema de los migrantes, has cubierto casos de corrupción muy sonados en el Valle. La primera visita del Papa a los Estados Unidos. La primera Papa visita del Francisco. Papa Francisco a los Estados Unidos. Ahí estuviste. ahí estuve. ¿Cómo es esa experiencia, güey? Es increíble. Siempre que la platico, Chihuahua, me da mucha emoción. Has visto al Papa. Es increíble La energía. No sé si... En serio, estaba mi reportera, bueno, era conductora ella de noticias, Cari Sayas. Fui con ella y nos tocó ver donde el papamóvil hizo recorrido en Washington. Entonces yo estaba grabando con mi cámara, estaba cerca, y veo que viene el papamóvil con el papa adentro. Entonces, pues tenemos 2 ojos, ¿verdad? Pero no es lo mismo ver a través del viewfinder de la cámara que ver con tu ojo real. Sí. Entonces, lo difícil fue conmigo porque traía mi teléfono y estaba con la cámara así. Venía el papamóvil
y lo estaba viendo con el ojo del viewfinder. Y dije, no, yo lo quiero ver con mi ojo. Entonces, te das cuenta que cerré este ojo y lo vi con este ojo y tomé una fotografía. Ahorita te la enseño en un rato más. Es impresionante lo que yo sentí. O sea, volteé a ver a la reportera estaba bañada en llanto. Así, Yo empecé a llorar. Le digo, no sé por qué, pero es una imagen, no sé cómo explicártelo. Y era el Papa Benedicto, ¿verdad? Sí. No, Francisco, el argentino. El Papa Francisco. Sí, no, el otro sí era un poquito diferente. Sí. El otro, los rasgos eran un poco más agresivos. Sí, sí, sí. No, esta señora es una bondad, o sea, es increíble el O sea, sentimiento verlo pasar, que te ocasiona. el sentimiento. Sí. Fíjate que no eres la primera persona que me lo platica. Hubo otras personas que estuvieron presentes en coberturas precisamente del Papa, el Papa Juan Pablo y el Papa Francisco, inclusive, en distintas partes del mundo. Y dice, puedes verlo una vez y te deshaces en llanto por la emoción. Sí, sí, sí. Pero lo vuelves a ver y dices, estoy listo, ya pasé por esa parte. Y vuelve a suceder, vuelves a sentir esa emoción imparable que te hace soltar lágrimas. Sí, es inexplicable, güey. Sí, no, yo no sé qué sucedió. Y tuvimos la fortuna que al día siguiente hicieron una misa con un encuentro con jóvenes o comunidades de jóvenes, Sí. no sé qué. O sea, oficiaron una misa en donde nosotros tuvimos acceso. Es válido que lo comente. También es como tipo artista la cuestión esta, ¿no? Es como una gira que él hace. Es como una gira de artista. Te rentan los lugares para que la prensa se ponga y, o sea, sí tiene como un tipo manager, tipo como que ahí viene Luis Miguel, algo parecido. Y estuvimos en una misa, o sea, bendición para todos del Papa y todo, o sea, increíble, increíble. Es algo que también a mí me marcó mucho ese recorrido. Y aparte que caminé todo Washington con todo el equipo. En ese tiempo, ahorita te das cuenta, es bien fácil Sí. grabar. Tienes unos micrófonos de este tamaño. Sí. En ese tiempo, los inalámbricos los prendías y la frecuencia se metía en la frecuencia del otro. Ya Sí, era un problema. sí, Entonces, era un gran show, güey. ahora conectas una cajita de este tamaño y conectas tu cámara, lo prendes, agarra señal de celular y con ese vas en vivo. En aquel tiempo, lo que nosotros grabábamos eran tape. Ya no hay tapes, ya no hay tapes. cintas. Tienes una ventana que te da el satélite de CNN a las 5:35 y a las 5:38 la cierran. O sea, todo el día andabas trabajando para editarlo y ahí vas en friega, hermano. A agarrar el satélite y luego darle play. Y traíamos una videocasetera de este tamaño, una así grandísima, que era para editar de cassette a cassette. Entonces ponle play y los nervios de que no vaya a funcionar esta cosa. Sí. Pero por fortuna sí funcionó. Ahora es mucho más fácil. Ahora... Fíjate, ahora que platicas eso, güey, ser fotoreportero de la ocasión en la que las cámaras tenían peso, cabrón, pero eran pesadas, güey. ¿Con qué cámara empezaste a reportear en Estados Unidos? La primer cámara que yo tuve, aquí empecé con una VHS, no me acuerdo el modelo, una Panasonic, además la compré en Monterrey, pero era VHS, super VHS, que te daba mejor calidad. Sí. Aquí casi todos trabajamos con VHS. Era ligera. Sí. Era una cámara ligera. Relativamente. Allá empecé a trabajar con una DVC Pro, que era un tape café con Sí, amarillo. el café con amarillo. Muy pesada la cámara. Sí, claro. Por fortuna, a mí ¿Qué era? ¿Una Ikegami, una Sony? ¿Qué era? Era una Panasonic. La Panasonic. A mí no me sucedió como sucedió aquí, que, ¿te acuerdas de Juanito, el fotógrafo, el camarógrafo de Televisa, que traían la Betacam y el sonido lo traían abajo? Sí, O sea, no, y traían... no estaba junto. Y traían el cinto con un par Con de las baterías, güey. No. A mí me tocó equipo Atom pesado, pero Bauer, no güey, como ellos. pesadísima las Atom Bauer, cabrón. No. El Atom Bauer de este tamaño, una caja de este tamaño. Una caja enorme y pesadísima. Pero yo ya tenía, yo ya la cinta grababa audio y grababa video al mismo tiempo. Y en otros años con las betas, las primeras betas que hubo, era el audio. sonido en un cassette y la imagen en otro. La imagen en otro. Entonces, sí, la primera fue una Panasonic. Y duré show, muchos güey. años con la Panasonic, con la DVC Pro. Después me cambié al canal americano y nos dieron el equipo de las Pitu, que ya empezaron a sacar las tarjetas. Las tarjetas, perdón, también de Panasonic. Era una tarjeta Panasonic de este tamaño, grande, pero la abrías y adentro traía una SD. Una SD. Era muy raro, o sea, ¿por qué no la hacían de esa manera? Sí. Que ahora ya todas son SD. Sí.
pero realmente todavía la PC2 la abrías, güey, y había una SD adentro. Ahora es increíble. Ahora los micrófonos, la manera en la que cambiaron. Antes era muy difícil. En las conferencias de prensa, cuando empezó toda esta cuestión de la ola de migrantes, en la otra estación en la que yo estaba, a mí me tocó trabajar en una de las primeras olas en el 2014, ya fuertes. En una noche recibimos a 1,200 personas. O sea, yo anduve trabajando junto con los constables, que son ahí hay policías para todo en Estados Unidos. Sí. Para todo hay policías. El constable es una especie de ministerio público. Son los que dan fe. El constable es la policía del juez municipal. Sí. Entonces el juez municipal te dice, necesitamos que arrestar a esta persona, órale, ellos van y lo arrestan. Ellos van y lo arrestan. Pero ellos son oficiales de paz, como dicen en Estados Unidos. Ellos pueden arrestar a quien quieran y donde quieran. Si vas a exceso de velocidad tú en el expressway y ellos van ahí, ellos te pueden arrestar. Con ellos hicimos el recorrido, uno de los primeros, digo, en el 2014. Era impresionante la gente que empezó a cruzar. Pero ya traíamos una cámara con visión nocturna. O sea, ya una cámara chiquita, muy buena la cámara. Ligera. Una Sony, sí, ahí había feria. Sí. Pero sí te digo, sí, el equipo ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Y más los electrónicos, yo creo que la pandemia ayudó mucho, porque antes de la pandemia todavía había micrófonos normales. Después de la pandemia ya salieron los Rode así chiquititos, y pues ya ¿Sí? ni frecuencia tienen. Pues los mira, conectas por Bluetooth. mira estas cámaras, güey. Gramos, güey. Pesan gramos, literal. Sony está haciendo cosas maravillosas para los que hacemos este tipo de contenido, y la verdad estas cámaras son maravillosas para esto, y pesan gramos, güey. Y la calidad de la imagen es increíble. Sí, inclusive sales con ellas, haces foto, haces video afuera, porque te sirve para las dos cosas, y traes gramos, güey, en ella. La pones en un rig, y le puedes poner una asa, y pesa más el rig que la cámara. Güey. Sí, es una maravilla. Y traes 5 pilas en la bolsa de la camisa. O sea, aún así, a mí me pasan los eventos sociales, llegas con una cámara chiquita y te dicen, como esa cámara tiene mi hija, le digo, no se preocupe, le digo, pero su hija no sabe tomar las fotos. Le digo, sí. Nosotros sí sabemos tomar las fotos. Oye, y se ponen mucha gente piensa que si no llegas con un camarón enorme y la chingada, el trabajo que vas a entregar no es de la calidad que esperan, güey. Se sorprenden a veces porque ahora sí que pues con camaritas chiquitas hacemos maravillas, chingada. Fíjate que a mí me ha tocado en algunas veces, tenemos un noticiero a las 11 de la mañana en Telemundo, donde trabajo ahora. En octubre cumplo 2 años. Muchas veces, como tenemos noticiero a las 11, hay algunas actividades de 8 a 11 de la mañana, no sé, que viene la visita del el gobernador de Texas que llega o que tienen un evento importante. Grabas con el celular, que graba en 4K. Lógicamente tienes que acercarte un poquito porque el zoom y el lente está de este tamaño, ¿no? Y ese puedes ponerlo al aire. O sea, ese lo pones y te sale una calidad muy buena. Sale muy buena calidad y sirve para el tamaño de la pantalla. Correcto. No lo puedes poner en cine, pero sirve para la pantalla. Bueno, estás en el canal 5, CarGB, y en algún momento te sacan de la calle y te ponen a cuadro, cabrón. Sí, ahí sucedió algo porque empezamos... como conductor. Yo llegué al Canal 5 en el 2005. Para el 2008, yo le decía a mi directora de noticias, le decía, ponga algo en español. Digo, yo le decía a ella le gustaba mucho la historia que yo le platicaba, le digo, yo veía Canal 5 cuando estaba niño, cuando tenía 5 o 6 años. Veíamos las caricaturas. Sí. Eran las únicas caricaturas, Pedro. ¿Tú recuerdas? Oye, güey, que teníamos aquí huevo. En inglés. No entendíamos ni madre, pero ahí estábamos viéndolas. Sí, ahí salía el sábado, güey. Te levantabas temprano para el bloque de caricaturas de la mañana, güey. En el 4 o en el 5. No había otra. Y luego era Sigmund Dollar Man, era Shazam, era bueno, pues ahí veíamos Magnum P.I. y todas las series americanas que en ese tiempo pues eran las series famosas. Y te hace caso la productora, güey. Como en el 2008 yo le dije, fíjate cómo chiquito el mundo. Ahí llegó a trabajar conmigo o con nosotros en esa estación donde estaba Leopoldo Sandoval, Polo Sandoval. Polo Sandoval es nieto de Eugenio Ábrego, el de ay, se me fue el nombre, ahorita me recuerdo de él. Un músico muy importante de Los Alegres de Terán. El vocalista de Los Alegres de Terán, señor, ya falleció. Entonces Polo hablaba perfecto español. Entonces le digo, oye, vamos a decirle a la jefa que nos dé chance de colgar algo en la página. Iba empezando las páginas web.
Le digo, en español. Nunca quiso. O sea, estuve varios años diciéndole, nunca quiso. No, del mercado de nosotros, también me decía, el mercado de nosotros es en inglés. Ella protegía mucho la cuestión del 5 en inglés. Era como que el 5, porque en ese tiempo Telemundo no estaba tan fuerte. Univisión, el canal 48, estaba muy fuerte. Competíamos, bueno, estando yo en el americano, se competía mucho con ellos, pero vamos a entender, o sea, hay más gente que habla español en el Valle de Texas, o que hablan los dos idiomas, pero en realidad se habla más español que inglés. Entonces decía, no, inglés, nunca quiso. De repente me llama a mi directora en ese tiempo y me dice, necesito que me hagas un favor, necesito que traduzcas algo junto con Pilar González. Entonces me dice, es una prueba que vamos a hacer. Entonces empezamos a traducir los noticieros, pero para voz, o sea, los de inglés. Date cuenta que en el audio alterno, en el audio SAP, estaba el conductor hablando en inglés, le aplanabas el botón y se oía español. Entonces contrataron a puros conductores, traductores, que la mayoría de ellos eran voces de radio, para traducir, y estaban traduciendo en vivo. Entonces ahí empezó a hacerse el español. Se estuvo como casi 3 o 4 años traduciendo simultáneamente todos los noticieros, que era un trabajal enorme. Y luego empezaron a abrir los noticieros en español. Un día yo le dije, todavía era mi jefa, ella duró 36 años de directora de noticias ahí, yo le comenté, Jenny Martínez, le digo, Jenny, pues yo ya era jefe de fotógrafos de la estación, alguna vez llegamos a ser 12 camarógrafos, 12 fotógrafos de noticias. Entonces yo le platiqué, le dije, oye, pues, ¿cómo ves si para cuando te pidan vacaciones los conductores de noticias, era Raúl Oscar Gómez y Lina, le digo, cuando ellos te pidan vacaciones, méteme a mí, le digo, yo lo hice muchos años en Reynosa. Yo aquí tuve un programa en cable que se llamaba Asesoría Legal, dábamos asesoría legal gratis. Sí. Que déjame y te digo que el magistrado Cantú, él, bueno, es magistrado en el sexenio pasado de gobierno del estado, él era uno de los conductores y teníamos invitados a Jacinto Flores Peña. O sea, teníamos gente de calidad. Claro, no era cualquier cosa. Era cualquier cosa. Y funcionaba mucho, pero el programa ese. Entonces yo me empecé un poquito ahí a meterme en la conducción. Y ella me dijo, como que me dijo, no, luego vemos. Un día me habla y me dice, bueno, te voy a hacer la prueba. Me hizo la prueba y le gustó. Me dijo, ¿sabes qué? Sí. Le digo, creo que vas a abrir un noticiero. Me dijo, primero me había dicho que no. Y luego cuando me habló me dijo, ya vimos tu prueba, le gustó al manager general de la estación. Y me dijo, ¿le gustó mucho? Me dice, el puesto es tuyo. Y le digo yo, pues, ¿cuál puesto? Le digo, yo no te apliqué para un puesto, yo te apliqué por si Raúl se iba de vacaciones, pues me metes a mí nada más. Me dice, no, es que vamos a abrir un noticiero a las 6 de la mañana. Y desde ahí empezó la cuestión de que a conducir. Desde las 6 de la mañana. Eso fue hace 4 años. Hace 5 años, porque duré 3, 4 años y lo que tengo en Telemundo. Y empezamos a formar ese noticiero de 6 a 7 de la mañana y luego de 12 a 1 de la tarde. Y funcionaba muy bien, nada más que el problema que se tenía en esa estación es que la señal por aire es muy corta. Canal 5 tiene muy mala señal por aire. Muy corta. Lo que a mí me explicaron fue que el error que hicieron ellos es que cuando se hizo el cambio de digital a análogo, cuando era UHF y VHF la señal y todo eso, los ingenieros como que se quedaron con la señal corta en lugar de agarrar la larga. No sé nada de eso, es muy ingeniero todo eso. Entonces es muy corta, o sea, hay partes donde no se ve. Y el problema que tenía o que tiene esa estación es eso, que al ser la señal corta. Pero había gente que nos veía, había gente, todavía hace poco me encontré una persona, yo fui al H-E-B en la ciudad de Mission, que está muy bien comer ahí. Es barato y es muy buena la comida. Y estaba comiendo, en mi hora de comida del trabajo, y un señor se me quedaba viendo. Y dije, qué raro. Y luego el señor viene y se para al lado mío. Le digo, ¿cómo está, señor? Le digo, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Pero no lo conocía. Me dice él, me gustaba mucho lo que estaban haciendo en la tele ustedes. Y dije, hace 3 años, hace 2 años que ya no estoy. No, pero estaban muy bien, o sea, el equipo que teníamos, porque ese noticiero, pues, cada quien agarró, la presentadora del clima, la meteoróloga, se fue a trabajar a Telemundo Chicago. Daisy Martínez, que trabajaba también ahí, se fue a trabajar al Canal 4, es conductora del Canal 4. Yo dejé de conducir, me fui a la mesa de asignaciones de Telemundo 40 aquí en McAllen. Entonces cada quien agarró otro camino. Entonces le digo, bueno,
pues quiere decir que Sí. de perdido uno, pero pues sí nos estaban viendo. Sí, pero sí, sí, funcionó. y estaba funcionando y Sí, funcionaba sí muy bien. funcionó. Bueno, terminas tu etapa en el Canal 5 después de ¿cuántos años? ¿15? 17 años. 17 años en el Canal 5, ya habías tenido tus primeros 3 años, 4 años en Telemundo y regresas a Telemundo, güey. Regreso a Telemundo por la oportunidad porque no podía irme porque había un contrato de 3 años que firmé como conductor y te hacen firmar un año de, le llaman de no Sí. compete, de que no puedes sí, competir. No puedes competir, no te ¿Qué? puedes ir de conductor a otra estación. Que tengo entendido que no es válido en el estado de Texas. No, no es válido. El De estado de hecho. Texas te dice nadie te puede prohibir que Que trabajes trabajes. en lo mismo. Pero aparte no tenía dónde irme. Y yo ya no estaba a gusto en la estación. Ya No- había acabado tu ciclo. Ya, o sea, yo ya había dado lo que tenía que dar, entonces no, ya. Cuando se acaba, faltaban pocos días para que se acabara mi contrato, se abre la oportunidad en Telemundo en la mesa de asignaciones. ¿Qué es la mesa de asignaciones? La mesa de Platícanos. asignaciones, para dártelo fácil, es tú estás revisando todo, tú vas a asignar a los reporteros las historias, revisas las historias, estás en contacto con tu directora de noticias, con tu productora. Tenemos una productora general, buenísima las dos, son excelentes ellas. Ellas, si quieres saber de noticias, tú sabes, debe estar involucrado 100%. Totalmente. Ellas están al 1000%. O sea, la directora de noticias es increíble la capacidad que tiene para ver las noticias. Iris Rodríguez, ella es muy joven, la Iris Rodríguez, nuestra jefa. Entonces, empiezo, ahí te digo, es con ellas, platicas, viene esta historia, viene esto otro, ahí tienes que estar, es difícil porque tienes que estar pendiente de todo. Sí. Lo maravilloso de la estación es que es una estación pequeña, pero operamos como una estación grande. O sea, Sí, no de necesitas 25 o 30 o 20 reporteros, o sea, cada quien sabemos, tenemos que dar mucho. Ha pasado algo muy increíble, pero en los Estados Unidos que las estaciones ya no están contratando más personal. No hablo específicamente de Telemundo, hablo de todas. güey. todos los mercados. Y algunas están inclusive recortando personal porque ya está pegando el tema de espacios como este, que están abiertos al debate y que están abiertos a la información, que están en redes sociales o que simplemente dictan una noticia en TikTok, güey, y ya tienen una audiencia que está cautiva. Y más gente está metida ahora en los dispositivos que en la pantalla. Y aparte por el equipo ya no necesitas al sonidista, ya no necesitas al iluminador, ya no necesitas a los 2, 3 fotógrafos o camarógrafos que necesitabas antes. Ahora, la verdad, con muy poca gente lo haces. Entonces ahí yo estoy muy consciente. Yo estoy en la mesa de asignaciones, recibo llamadas, reviso los correos, veo si salió una nota. Por la fortuna de los Facebooks y de los Twitter que todas las dependencias de gobierno publican todo lo que hacen en estas redes sociales, es un poco más fácil, pero igual debes de estar pendiente de todo. Un reportero que necesita ayuda, oye, necesito que me digas, confírmame, consígueme una entrevista, necesito un doctor, tú sabes, ¿a qué hora hacer la entrevista? Pues la quiero para hace 3 horas. Hace Entonces 3 horas, es de sí. que vámonos. Entonces todo ese es el trabajo. No, todo y eso. mucha gente piensa que las noticias surgen por espontaneidad, güey. Que para poder llegar a un noticiero de 30 minutos, realmente es un trabajal de los reporteros y es un trabajal de los fotoreporteros, en el caso tuyo, en el tema de la mesa de asignación, para poder completar media hora de noticias, güey. Media hora de noticias llevó 4, 5, 6 horas de trabajo para poder completar esa media hora de noticias, cara. Simplemente el noticiero a las 4 de la tarde, Mauricio Pérez es nuestro productor de las 4 de la tarde, llega a las 8 de la mañana. Y Para estar listo a las 4 de la tarde. 4, y hay días en que dices tú, en que ellos dicen como productor y nosotros que trabajamos, dicen, no hay nada. Porque no vas a meter lo mismo todos los días. No. O sea, si hoy metiste un reportaje sobre la escasez de agua, pues no lo vas a volver a poner mañana o le vas a dar otro giro el día de mañana. O sea, vas a tener que buscarte otra historia. Entonces sí es muy difícil. Tienes que darle variedad, tienes que darle seguimiento. Pero por fortuna, todos hacemos de todo. Digo, yo en la mesa de asignaciones también salgo a grabar. O sea, hay veces que, ¿sabes qué? Tenemos 3, 4 fotógrafos, pero cada uno está ocupado. Telemundo, lo que tiene Telemundo es que todos los meses estamos haciendo reportajes especiales. Normalmente estos reportajes especiales se hacen 3 o 4 veces al año, pero Telemundo lo hacemos todos los meses. Reportajes especiales sobre la falta de agua, sobre algún caso de corrupción que existe, tenemos un segmento que se llama Responde, y acaba de suceder ahorita una persona de Río Grande, la ciudad de Río Grande, que empezó a vender lápidas
para los monumentos, para las tumbas, los cobraba y no los entregaba. O sea, ya son más de 40, 50 personas que les debió el dinero. Entonces, tienes todos esos elementos, ya está en la corte, ya lo van a enjuiciar, o sea, detalles como esos, o sea, les das todo un seguimiento y la verdad es algo que te llama mucho la atención porque no te imaginas que eso va a suceder. Y el trabajo que hacen ahí, el trabajo tan intenso y tan constante que hacen ahí, les ha servido porque les acaban de dar el Premio Nacional de Periodismo a El Edward Telemundo 40, el Murrow, esa es una de las distinciones más grandes que hay en los Estados Unidos. Para una estación de televisión es... Y le llaman small market porque es un mercado pequeño. Sí, las estaciones de los Estados Unidos en español, todas digamos que son número 1 en audiencia. Les llaman mercados en Estados Unidos. El mercado más grande que hay en los Estados Unidos es el mercado 1, que son las estaciones como Nueva York. En Nueva York es el mercado 1. ABC, CBS, todas esas. Las perronas están allá. Aquí en el Valle de Texas, las estaciones en inglés, por ejemplo, Canal 5, Canal 4, el mercado viene siendo, ojalá que no me equivoque, pero voy a abrirle mucho el margen, ¿verdad? Pero está entre el mercado 60 y 80. Sí. Entonces imagínate, o sea, la distancia. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en el mercado 60, pues estás más pobrecito que el mercado 5 o 10. Entonces las estaciones de televisión casi están en 1 porque... pues es el mercado que hay, no hay más competencia que ellos. No hay, solamente hay Telemundo y Univisión. Y hay algunas otras, pero no están tan fuertes. La que yo trabajaba era muy pequeña comparada con ellos. Tenía un soporte fuerte porque agarraban las noticias del Canal 5, pero igual una señal muy corta. La cuestión de que quieres ir en vivo en algún lado, pues tienes un equipo profesional, tienes un equipo más grande. Eso es lo que ha cambiado mucho. Sí, por eso les valió el premio. Bueno, el Small Market, el premio de periodismo nacional. Y fue, fíjate que también por la cuestión de la migración. Sí, y la cobertura constante que hacen del tema, ¿verdad? Es que hay algo muy increíble que sucede con la migración, que lamentablemente los migrantes no entienden. Del 100% que los migrantes que cruzan a los Estados Unidos va a regresar a más del 90%. Los países de Centroamérica no aplican para asilo. Eso se ha dicho incansablemente, pero muchos de ellos saben, van, aplican, bueno, Estados Unidos los recibe, los deja continuar, les va a dar una cita con un juez, pero a final de cuentas la misma patrulla dice, los vamos a regresar a todos. Igual, se van a tardar muchos años. Pero todo esto, toda esta desinformación es lo que crea todo el caos en la frontera. Nosotros, en un reportaje que hizo nuestra compañera Marta López, hay un venezolano que está diciendo, no, vamos a cruzarnos todos. El peor error que puede hacer un migrante, ya me meto en la cuestión de la información, el peor error que puede hacer un migrante es pasarse por el río. Pero ellos están desesperados. Ellos quieren llegar e inmediatamente entrar a los Estados Unidos. Si te cruzas por el río, no hay manera. No hay manera de que tengas un asilo. Nunca lo vas a tener. Jamás en la vida. Arturo, ya para terminar, en todo este tiempo, güey, a tus 56 años de vida, y todo este tiempo que tienes frente a una cámara, ¿cuál ha sido tu momento más feliz, güey? Dentro de las noticias, ha habido uno, en el 2005, hablando como trabajo. En trabajo, el equipo con el que trabajé, con Antonio Castelán, con Everardo Chapa, y yo hicimos un reportaje en los inicios de la violencia aquí en la frontera, y ganó un Edward Murrow, el primero. Ese reportaje. En el 2005. Ya vamos para 20 años de ese. Tenía yo menos de un año de haber entrado a trabajar en el Canal 5, y yo les platicaba a ellos, digo, quiero hablar de todo lo que quieran, pero la violencia es muy difícil porque está muy fuerte. No creían, nadie creía, o sea, lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Eso es algo que te digo, me marcó mucho la visita del Papa. Es increíble esa experiencia. Nunca en mi vida la he vuelto a vivir dentro de mi trabajo, ¿no? Ya como padre, pues, ves a tu chavito y todo eso, es diferente. Pero sí, a mí eso me marcó mucho. El Murrow que gané en el 2005 junto con Tony y con Chapa. Y los logros estos de lo del Papaloapan, que siempre lo menciono, me regalaron una banderita del Papaloapan, un parche de la Armada Mexicana. Eso es lo que más a mí me ha
profesionalmente me ha nutrido mucho. Y el más difícil, el más complicado, el más incomprensible, güey. Una explosión que hubo en el 2007, 2008 en Lucio Blanco, de Harlingen para el sur. No me acuerdo si Lucio Blanco te lleva a Vallehermoso. Sí, es correcto. Por ahí pasa el tren. El tren. Fue una explosión que hubo, un camión de gas, una gasera, se atravesó las vías del tren y el tren le pegó y explotó. Y al lado, pues había gente que te vende que semillitas y que ropa y que todo esto. Cierto. Murieron varias personas. Cuando nosotros llegamos a trabajar ahí, andaba perdido un niño de 12 años. Mi hijo tenía 2 años, Pedro. Entonces andaba perdido el niño. No, y que el niño no lo encontramos. Yo creo que se espantó y que no sé qué. Se acabó el día ese, nosotros nos fuimos, regresamos a la estación, nos fuimos otra vez al día siguiente. Y yo andaba grabando, pues cómo había quedado todo. Y oigo el llanto de una señora, tú sabes, un llanto diferente. Sí. Y pensé, ya lo encontró. Entonces agarré, me fui corriendo. Y la señora estaba en una pared, ella estaba hincada en un lado. Entonces llego yo a grabar y el niño estaba fallecido. Y fue algo que, o sea, lo vi y me acuerdo que en ese tiempo lo grabé, igual no lo grabé por instinto porque no había manera de ponerlo en la televisión. O sea, no vamos a poner el cadáver de un menor. No ponemos cadáveres nosotros en la estación donde trabajo. Entonces, sí me dolió mucho y me acuerdo que hablé por teléfono a la casa y dije, oye, ¿cómo está Julián? Mi hijo se llama Julián. Le dije, ¿cómo está Julián? Me dice, bien. Y me dice, ¿por qué? Le digo, no, pues nada más quería saber. Sí, porque sí me pegó muy duro. O sea, y a mí cuando nació mi hijo me cambió mucho los sentimientos. Sí, o sea, cómo no. Me hice muy vulnerable y me hice muy preocupón. Mi papá, yo soy igual que mi papá. Se enferma mi mamá y mi papá ya tiene el estómago malo. Sí. Entonces yo soy igual que él. O sea, eso sí, me pudo mucho. No, está bien, está dormido. Tenía 2 años, Pedro. Entonces. Bueno, ¿y el error que no volverías a cometer, güey? El error que no volvería a cometer dentro del trabajo, no sé, te podría decir que no fue una mala experiencia ser conductor, pero fue algo difícil, es un poquito difícil. Sí lo volvería a hacer, pero... Pero no a las 6 de la mañana. No, compadre, me tenía que despertar a las 4. Sí. Entonces sí, un horario más normal. Sí, y después conduje de 5 a 6 de la noche y de 10 a 11 de la noche. De 5 a 6 de la tarde y de 10 a 11 de la noche. Pero sí, trabajar en la madrugada no volvería a trabajar en la madrugada. Es lo peor, tenía que dormirme a las 7, 8 de la noche. Sí, cómo no. Mi querido Arturo, te agradezco mucho que hayas tenido la oportunidad de platicar con nosotros. ¿Cómo te vemos en redes sociales? Estoy en Facebook, soy más de Facebook, yo soy de los, como los jóvenes dicen, yo soy más de los viejitos de Facebook. Tengo Twitter, pero se llama Fotoreportero 1. No lo uso mucho, lo uso más para buscar información. En Facebook estoy como Vargas Aguilar. Vargas Aguilar. Ahí pongo de todo. Ahí va de todo. Sí, noticias. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido? No, una vez más, muchas gracias por la distinción que me haces. Gracias por el reconocimiento que haces a los fotógrafos. Somos alguien que está detrás, muy detrás, que muchas veces no nos mencionan, pero somos una parte muy importante dentro de las noticias. Son las más importantes dentro de las noticias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias, Pedro. Gracias a usted que nos vio. Gracias a Óscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andrea González en el audio y, por supuesto, gracias a Karina Barberena, productora general de este espacio. Gracias también le doy por seguir hasta aquí. Oiga, recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.